Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón. Estamos aquí en la nave, vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 28 al 44. Lucas 19, del 28 al 44, y cuando encuentren esta palabra, amados, vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor para dar lectura a la misma y luego presentarnos en oración. Lucas 19, versículos del 28 al 44. Una porción un poquito más larga de lo que nosotros acostumbramos, pero es bueno para el contexto. Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 44. Y dice la Escritura: dicho esto, Jesús iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Bendice el pueblo tuyo, bendice cada una de nuestras vidas. Tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento y nos dé sabiduría en todos estos asuntos. Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables a nosotros. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Los profetas de Israel tenían una costumbre, una tradición, y es que cuando ellos compartían el mensaje de Dios, la palabra de Dios, verbalmente, oralmente, pues muchas veces la gente no escuchaba el mensaje del profeta. Entonces los profetas tenían diferentes estrategias para tratar de comunicar el mensaje al pueblo. Y muchas veces habían acciones proféticas. Eran actos que los profetas entonces dramatizaban para compartir el mensaje de otra manera. Era como una ayuda visual. Por ejemplo, algunos se quitaban la ropa, ¿no? Se rasgaban el pelo y se quedaban calvos. Y todo el mundo preguntaba qué era esto. A veces cogían un tiesto y lo quebraban. Habían diferentes acciones que los profetas podían hacer, algunas más dramáticas que otras, amados hermanos. Tienen que literalmente leer el Antiguo Testamento para ver estas acciones proféticas. En esta mañana, Jesús se dispone a entrar a Jerusalén
y él va a tomar una acción profética muy dramática. Nosotros la conocemos como Jesús entrando sobre un pollino, pero muchos hermanos no entienden lo que Jesús está tratando de decir con esta acción profética. Ven ustedes, un rey tiene dos maneras de entrar a una ciudad. Puede entrar a caballo o puede entrar sobre un pollino. Si entra a caballo, significa que hay guerra. Jesús envió un mensaje bien claro a las autoridades de Jerusalén y a las autoridades romanas que él no viene en son de guerra. Él como rey viene en paz. Y por lo tanto va a venir montado sobre un pollino. No. Usted y yo tenemos que entender lo que esta acción profética significa. Solamente un rey viene montado sobre un pollino. Jesús está declarando en una acción dramática a los líderes de Jerusalén: yo soy el rey. Y usted tiene dos maneras de responder. Al usted ver a Jesús entrar a la ciudad, usted tiene dos maneras de responder. O acepta al rey o niega usted al rey. O acepta y afirma al rey o rechaza y niega al rey. Como veremos en esta mañana, inicialmente el pueblo comienza a gritar: Hosana, gloria a Dios, al Dios que salva, ¿no? Amados hermanos, pero lo que se va a desatar en este proceso es muy lamentable. Esta porción bíblica tiene tres partes: la preparación a la entrada a Jerusalén, la entrada en sí, y entonces el lamento sobre Jerusalén. Vamos a mirar estas tres partes una a una. La preparación. Le dice Jesús a los discípulos: vayan a esta aldea y van a encontrar un pollino. Y ese pollino está atado, pero ustedes lo van a desatar. Y cuando lo desaten, alguien le va a preguntar: hey, ¿qué ustedes están haciendo? El dueño, ¿no? Y le van a decir al dueño: el Señor lo necesita. Yo me imagino la expresión de los discípulos: y así porque sí, el dueño nos va a dar su pollino. Sí, así. Necesitamos entender qué es lo que sucede aquí. Hay mucha gente que nos pide cosas. En mi casa, estoy seguro que en su casa, hay gente que está constantemente tocando la puerta para vendernos algo. Llega un momento que uno no sabe qué hacer con estas personas, ¿verdad que sí? Y no sé por qué, pero no entienden. El trabajo de ellos es insistir, en tiempo y fuera de tiempo. Y el trabajo de nosotros es tener que decir: no, no queremos eso. Pero en las cosas del Señor usted tiene que tener mucho cuidado, usted no puede decir que no. Y lo que este pasaje quiere decir es que hay veces que Dios nos pide algo. En este momento pide un pollino. Pero a veces la voz de Dios, el Espíritu de Dios te pide algo. Y tú no se lo puedes negar. Cuando la voz del Espíritu dice: el Señor lo necesita, tú tienes que dárselo al Señor. Entonces, la pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿qué es lo que el Señor te ha pedido? ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido que tú hagas? Que muchas veces tú y yo dejamos de hacer. Y eso lo negamos. A veces el Espíritu de Dios nos dice: ora, y no oramos. A veces nos dice: lee la Biblia, y no la estudiamos. A veces nos dice: ven y adórame, y no lo hacemos. ¿Cuántas excusas ponemos? ¿Cuántas barreras ponemos? Noten cómo reaccionó el dueño. Cuando vino la voz de Dios y le dijo: el Señor lo necesita. Llévatelo, es para el Señor. No hubo reparo, no hubo freno. Eso es del Señor. No, tienen que notar que estos son dos perfectos extraños que están ni le pidieron el pollino, lo están desatando, se lo van a llevar. Imagínate que alguien vaya a su casa y se monte en su coche y lo prenda. Y hey, ¿qué tú haces? El Señor lo necesita. Yo no sé lo que va a pasar en esa situación, ¿verdad que sí? Pero esa es la imagen que está causando esto aquí. Pero lo que está sucediendo es que esta es una acción profética. Es la voz de Dios la que está hablando. Y yo no sé si alguna vez tú has escuchado la voz de Dios, pero cuando la voz de Dios viene, viene con autoridad. Cuando Dios te dice: desátalo, tú lo desatas. ¿Cuántas veces estamos en el culto alabando, adorando al Señor? Y en medio de la alabanza que Dios se mueve, te habla. Y yo he visto gente gimiendo, lágrimas derramándose sobre sus mejillas, porque lo único que pueden decir es: sí, Señor, yo sé que tú me amas. Ese es el tipo de experiencia que estamos hablando aquí.
No es porque 2 discípulos lo dijeron. Es porque la palabra de Dios vino con autoridad y con presencia de Dios y el dueño se da cuenta. Esto es de Dios. A mí me causa mucha tristeza cuando veo personas que no entienden este idioma. Hay gente que dice que es cristiana porque va a la iglesia, pero no tiene una experiencia real con el Señor. Y a veces cuando un cristiano se para o una cristiana se para a decir, el Señor me habló, dicen que está loca, está oyendo voces. Y yo quiero que usted sepa que escuchamos la voz de Dios. Y es menester que escuchemos la voz de Dios. No la escuchamos todos los días, no la escuchamos en todos los momentos, pero hay momentos que Dios dice, desátalo. Es para mí. Y cuando Dios te habla, responde, sométete, hazlo en obediencia. Y el Señor te dice, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Yo he visto hermanos que dicen, sí, pero yo voy a la iglesia si esto, si esto, si esto. En otras palabras, hay unas condiciones, ¿verdad que sí? Yo quiero que tú sepas que cuando el Señor te pone en un sitio y te pide algo, hazlo. Hazlo. Cuando yo era joven, el pastor me pidió que diera una clase de jóvenes. Yo no sé si usted sabe, pero eso es un reto bien grande, trabajar con los jóvenes. Y yo había ya trabajado con los niños, y ya para empezar yo estaba incómodo. Y yo decía, este pastor siempre me pone a hacer cosas difíciles a mí, cosas que no me gustan. Un día el pastor me dijo, yo soy faraón para ti. Pero cualquier persona que quiera estar en el ministerio tiene que desarrollar un cariño con los niños, tiene que entender los jóvenes, tú tienes que entender a todo el mundo. El pastor te va ubicando en diferentes áreas del ministerio para ver si tú rehusas. Porque si tú dices que tú tienes un llamado, atiéndelo. Pastorea mis ovejas. Y yo me montaba con mi voz, mi guaguita, y yo buscaba a los niños y los traía a la iglesia. Y después cuando me asignaron los jóvenes, me fui con los jóvenes. Y un día me dijo, ahora te toca dar la clase de los adultos. Hay cosas que uno no quiere hacer. Hay cosas que uno le dice al Señor, sí, yo trabajo en la iglesia, pero si me ponen en lo que yo quiero. Yo trabajo en la iglesia si es lo que a mí me gusta. Y el Señor te dice, desátalo. Es a ti que te tienen que desatar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Señor te necesita. Y tú tienes que decir, amén, Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Qué distinto cuando uno está en el Espíritu, ¿verdad que sí? Cuando uno está sirviendo al Señor. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, Señor. Hay gente que me dice, yo les he escuchado, llegan nuevos a la iglesia. Yo no estoy buscando un cargo, yo no estoy buscando un puesto. Póngame a barrer la iglesia si usted quiere. Lo próximo que yo veo es quién es el presidente de la Junta. Una cosa es presentarse como si usted fuera muy humilde y otra cosa es cuál es su agenda y qué es lo que usted quiere. Pero el Señor nos conoce de adentro para afuera. El Señor conoce tu entrada y tu salida. Sencillamente dile, Señor, heme aquí. Quiero que tú sepas que no es nada vergonzoso hacer algo sencillo. Estos 2 hombres fueron a buscar un pollino. No puedes enviar a otra persona. ¿Por qué tiene que ser a mí? Siempre me mandan a hacer las tareas más ridículas que hay en la iglesia, ¿no? Si tú le eres fiel en lo poco, lo mucho te pondrás. No te preocupes por cómo la gente te va a mirar o qué van a decir. En Cristo no funciona así. En Cristo las cosas que parecen absurdas son para la gloria de Dios, amado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oiga, vamos ahora entonces a ver qué pasa. Le traen el pollino a Cristo Jesús. Vamos a hablar de la entrada. Y ponen su manto sobre el pollino y allí lo sientan y Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Y la gente empieza a clamar, Hosana, Hosana, gloria al que viene. Y le llaman el rey, bendito el rey, el rey, el rey, el rey. Porque él viene en acción profética declarándose el rey y el pueblo lo está recibiendo como un rey. Ustedes saben quién se va a enfurecer, ¿verdad que sí? Los fariseos. Los fariseos se enfurecen de tal manera que se acercan a Jesús y le dicen, Señor,
reprende. Dile que se calle. Te están llamando rey. Tú no eres ningún rey. Aunque tú te creas que eres profeta, aunque tú te estás declarando como un rey, aunque tú estés entrando a Jerusalén como un rey, tú no eres. El rey es Herodes. El rey es Herodes. Dile que se callen. Y la contestación de Jesús es la siguiente. Y ellos se callen. La piedra habla. Si ellos atreven a negarse, a negarme a mí, yo voy a hacer que las piedras clamen que yo soy el rey. Créanme que Jesús lo hace, ¿sabes? Créanme que Jesús lo hace. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo? Lo siguiente, amados hermanos. Vivimos en una época, en el 2016, donde estamos negando que Jesús es el rey. Vivimos en un país que está negando a Cristo como rey. Vivimos en un país que cuando usted va al trabajo no puede hablar de la Biblia ni de Cristo Jesús. No digas que es el rey. Vivimos en un país que usted no puede hablar de Cristo en la escuela. Usted no puede orar en la escuela. Y muchas veces los atletas, los visto los jóvenes, se meten en problemas porque los jóvenes vienen al final y oran en el nombre de Cristo. Y a veces las autoridades se enfurecen. Vivimos en una cultura y en un gobierno que la Corte Suprema legisla en contra de la iglesia cristiana. Maestro, dile que se callen. Repréndelo. Dile a esos cristianos locos que no hablen más de Cristo Jesús. La cosa es lo que usted va a hacer o yo. Y yo quiero que usted sepa que si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. Dios va a levantar a otra persona, a otro pueblo, con otra lengua, y va a pronunciar que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Génesis no nos vamos a callar, amados hermanos. Nosotros vamos a proclamar a toda la comunidad que Jesucristo vive y viene otra vez. Mucha gente no entiende lo que está en juego. Para entender lo que está en juego, hay que entender el tercer paso de este acto profético en esta mañana. Y nosotros lo conocemos como el lamento de Jerusalén. Ya lo leímos, pero quiero que escuchen otra vez lo que dice Jesús. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estoy entrando como rey a Jerusalén y ustedes tienen dos opciones. O me aceptan, o me reconocen y me aceptan, o me rechazan. Y aunque hay una multitud aparentemente reconociendo a Jesús como el Señor, Jesús sabe lo que va a pasar dentro de 2 o 3 días. Que las autoridades religiosas van a ¿qué? A tornar la opinión pública y van a rechazar a Jesús. Y lo van a crucificar. Y Jesús llora sobre Jerusalén. Llora y se lamenta porque Él sabe las consecuencias de rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hay consecuencias. Vamos a pintar el cuadro. Los fariseos no estaban preocupados por Jesús. No podían ver ni discernir el aspecto espiritual de quién era Jesús. Los fariseos tienen un templo bien grande. Los fariseos tienen un templo bien precioso. Los fariseos tienen un templo en Jerusalén que caben miles de personas. La gente viene de otras naciones a ver el templo de Jerusalén. Era algo glorioso. Así hay muchas iglesias hoy en día. Grandes, gloriosas, poderosas, brillan por el oro que tienen. Hay miles y miles ahí en esas iglesias. ¿Cuál es el problema? Que en el templo de Jerusalén, por grande y poderoso que se veía la cosa, era un templo que estaba vacío, donde no habitaba la presencia de Dios. Habían ritos, habían sacrificios de animales, habían muchas ofrendas, pero amados hermanos, no estaba la gloria de Dios. Hay gente que hoy en día quiere reconstruir ese templo.
Pero Jesús nos dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y cuando Dios derriba algo, no lo vuelvas a levantar tú. Oiga, amados hermanos, en nuestra época hay gente que no está predicando a Cristo y son muchas de nuestras iglesias. Este templo era grande, pero no predicaba las buenas nuevas de Cristo Jesús. Hay gente que le gusta la gloria del hombre. Hay gente que le gusta los templos grandes. Impresionan. Eso está bien tremendo. Y yo lo entiendo. Pero amados hermanos, necesitamos un pueblo que le sea fiel al Señor. Necesitamos un pueblo que conozca personalmente a Cristo Jesús. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, eran pocos en número, pero poderosos en fe. Y aunque lo echaban a los leones, y aunque los romanos los mataban, no negaban a Jesús. Aunque las fieras venían y los devoraban, ellos cantaban alabanzas al nombre del Señor. ¿Y usted sabe lo que ocurría? Paradójicamente, y nadie lo puede entender, la iglesia seguía creciendo. Hay gente que dice, ¿cómo es que esa iglesia Génesis sigue creciendo? ¿Qué tú crees que es? Pero si ustedes se reunían allí en casa de Carlos y Tami, eran una madita pequeña. Cuando decidimos venirnos para aquí, decía, hasta ahí ya, la iglesia no va a crecer más. No va a crecer más. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. La iglesia sigue creciendo. A lo mejor es por lo que dice Irma. Irma dice que tienen un pastor precioso. Ay, Jehová. Ay, Jehová. Oiga, no es eso. Es que tenemos un Dios glorioso, amados hermanos. Amén. Ya escuché comentarios de gente que decía, ay, esa gente se cree que van a ser grandes, que van a ser unos tremendos. No, nosotros no vamos a ser grandes y tremendos. Nosotros tenemos un Dios grande y un Dios tremendo. Por eso yo me gozo en la acción de gracias, amados, cuando los hermanos y las hermanas vienen al testimonio de lo que Dios ha hecho. Yo lo que quiero ver en medio nuestro es que Dios esté obrando, que Dios te toque, que Dios te sane, que Dios te libere, que Dios esté en medio nuestro. Y nosotros podemos decir con certeza, Dios está aquí. Yo le decía a los hermanos que estaban en la clase de orientación para las personas nuevas en nuestra iglesia esta mañana, yo realmente no sé lo que el Señor va a hacer. Yo no sé hacia dónde el Señor nos lleva. Pero yo no estoy preocupado por eso. Yo me estoy disfrutando lo que Dios está haciendo. Hay un pueblo bien grande que el Señor tiene aquí en Fort Worth y nuestro trabajo es predicar a Cristo. Lo demás se lo dejamos al Señor. Esto es un camino de fe. Y Jesús no le pudo enseñar a esta gente que esto era un camino de fe. Ellos estaban con su religión, con sus doctrinas, con sus normas. Fariseos, legalistas. Y así es gente hoy en día. No, Dios no va a bendecir eso porque ustedes no siguen nuestras doctrinas. Ustedes no van a crecer porque no tienen el dogma. Nosotros seguimos a Jesús, no al hombre, amados hermanos. Yo sé que somos una iglesia distinta y diferente porque no tenemos las reglas humanas, pero nosotros tenemos la ley de Dios, amados hermanos. Siempre y cuando sigamos la palabra de Dios, no podemos fallar. Porque Jesús es la verdad y la verdad nos hace libres. Yo no estoy en contra. Si usted quiere religión, hay muchas opciones. Pero si usted quiere a Cristo Jesús, eso es lo que estamos predicando en esta iglesia. Los fariseos no lo pudieron entender. Jesús llora y gime porque sabe las consecuencias. Déjenme decirles lo que pasó. En el año 70, viene el general Tito, un general romano, y viene con 5 legiones romanas. Y rodean a la ciudad de Jerusalén y la ponen en sitio, le ponen un vallado, un gran muro con las legiones detrás, nadie puede entrar, nadie puede salir, queriendo decir, nadie puede llevar alimentos al pueblo, nadie puede llevar agua allí a esa ciudad. Esos hombres y mujeres con sus hijos se están muriendo de hambre y de sed. Y a los romanos no les importa. Los romanos están cansados de estos judíos. Y no solamente los romanos van a hacer que toda esta gente padezca allí y que muera allí. Una vez el pueblo muere y fallece, y es una cosa
horrible. Hay un historiador judío que se llama Josefo, y él escribió todo lo que pasó aquí. Cuando los soldados romanos están caminando sobre los cadáveres, hermano. No se detuvieron. Fueron al templo y no quedó piedra sobre piedra. Lo derribaron. Lo hicieron polvo. El mismo templo donde Jesús rasgó el velo. Allí no había nada, aquello estaba hueco, vacío. Y así paró el sacrificio de los animales una vez por todas en el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Y todavía hay gente que quiere reconstruir el templo. Yo lo único que quiero decirle a la gente es, lean su Biblia. Lean su Biblia. El templo es la iglesia. Aquí es que está la presencia de Dios. La iglesia, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Si tú quieres entrar al lugar santísimo, ya no es un sumo sacerdote, eres tú y yo los que podemos entrar al lugar santísimo. La gente dice, oh, pastor, ¿cómo es eso? Déjame explicarle el fenómeno. En el lugar santísimo en el templo se encontraba la Shekinah, la gloria de Dios, la misma presencia de Dios. Y el sumo sacerdote era el único que podía hablar con Dios. Pero ahora, Jesús nos bautizó con su Santo Espíritu, nos sumergió, derramó su Espíritu en cada uno de nosotros. La Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y cuando tú doblas tus rodillas y tú quieres hablar con Dios, tú entras al lugar santísimo y tú ves a Dios cara a cara. Tú tienes acceso. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, pero hoy en día cada creyente tiene acceso al trono de la gracia. Nuestro templo no es un templo humano de piedras y de ladrillos. Es un templo de piedras humanas, de corazones vivos que adoran a Dios. Yo sé que es distinto. Usted viene tal vez con otras teologías, con otras doctrinas. Allá le enseñaron cosas humanas en el plano horizontal. Aquí le estamos enseñando cosas nuevas que usted nunca había escuchado. Pero de eso se trata. Génesis es algo nuevo. Es una creación nueva. Todo lo hizo el Señor nuevo. No se me quede en el Antiguo Testamento. Pasa el nuevo. Porque eso es glorioso estar en Cristo Jesús. Déjeme decirle que Jesús es nuestro mediador. Él es el sumo sacerdote. Eso estamos estudiando en la carta a los Hebreos. Vengan los martes al estudio bíblico. Estamos en el capítulo 3 para que usted entienda ese proceso. No se me quede en el pasado. Venga lo nuevo. Y lo nuevo es Cristo Jesús. Lo nuevo había llegado a Jerusalén, pero lo viejo rechaza lo nuevo. Y lo que sucede es, y Jesús nos enseñó, vino nuevo en odres nuevos. Y todavía estamos nosotros luchando con eso, amados hermanos. Todavía la gente quiere regresar al pasado, a lo que era, al viejo sistema. Y Cristo me está diciendo, no, vamos para algo distinto, vamos por una nueva creación. Tu vida va a cambiar. Deja lo viejo, entiérralo, acepta lo nuevo. Hay gente que no quiere cambiar. Yo soy así, pastor. Yo soy así. Y entonces me dicen, así fue que el Señor me hizo. No me ponga esa excusa más. Y dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres el alfarero, Señor. Y tú me quieres cambiar, me quieres transformar. Hazme de nuevo. Quiébrame. Tírame contra el piso. Bueno, esa parte está un poco fuerte. Quiébrame. Pero hazme de nuevo, Señor. Y el Señor te va a decir, desátalo. Y el Señor te va a decir, el Señor lo necesita. Y tú vas a escuchar esa voz que te va a decir, te necesito. La cosa es si tú estás dispuesto a seguir al Rey y seguir a Jesús. Pero para eso tienes que entregar lo viejo. Tienes que desecharlo. Tienes que morir al antiguo hombre. Tienes que morir a la antigua creación. Y si el Señor va a vivir de una nueva manera en Cristo Jesús. Yo quiero que usted sepa que hay muchos cristianos en nuestras iglesias que están luchando porque esto de la vida cristiana no les funciona. Esto de la vida espiritual no les funciona.
¿Cuál es el problema? El problema es lo que yo te acabo de decir. Tú no puedes vivir en Cristo conforme a tu vieja criatura. Tú no puedes vivir un nuevo estilo de vida conforme a la vieja manera de vivir. Ouch, voy a pisar el callo. Tú no puedes vivir en Cristo en borrachera, en bailes y en fiestas. Tú no puedes vivir en Cristo en el pecado, en la rebelión, en la desobediencia. Ay, pastor, pero ¿cuál es el problema con eso? Es tu Biblia. ¿Te sientes? No se puede. O eres frío o eres caliente, pero los tibios para afuera. Decídete en esta mañana. Pero el profeta dijo, yo y mi casa a Jehová serviremos. La cosa es si vas a dedicar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu casa, tus hijos a Cristo Jesús. Los hijos. Hay hermanos que se creen la filosofía del mundo. No, yo no los llevo a la iglesia porque, ¿verdad? Es una decisión que ellos tienen que tomar. ¿Dónde se ve eso en la Biblia? ¿Dónde se ve eso en la Biblia? Es su responsabilidad llevar los hijos a la casa de Dios. Es su responsabilidad. O tú vives conforme a las normas del mundo, o tú vives conforme a la palabra de Dios. Hay que escoger. La ciudad de Jerusalén escogió mal y sufrió las consecuencias. Los Estados Unidos de América están escogiendo mal y vienen consecuencias. Pero nadie se debe sorprender, porque este es el espíritu del anticristo. Anticristo, en contra de Cristo. Y lo estamos viendo en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, en todos sitios. Y Jesús nos dijo esto: cuando vean estas cosas suceder, no os sorprendan, porque eso que significa que estoy a las puertas, que mi venida está cerca, amados hermanos. Ustedes y yo no sabemos el día y la hora, pero somos como iglesias llamados a ser fieles hasta la muerte, hasta que Él venga otra vez. Y Él viene. El Rey ya viene. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Amén. Yo lo cantaría, pero no, ustedes no quieren escuchar mi voz en esta mañana. Aleluya. Amados hermanos, el Rey ya viene. El Rey puede venir a tu vida esta mañana. Jesús está a tus puertas y las toca. Y si tú abres la puerta de tu corazón y lo recibes, y si tú recibes el Rey, tu vida se va a enderezar, tu vida va a cambiar. Tal vez tú estés aquí y lleves muchos años en el Señor, pero es tiempo de que tú le digas al Señor: Señor, ven a mí. Haz conmigo lo que tú quieras. O tal vez en esta mañana tú necesitas una sanidad o una liberación. Ven al Rey y deja que el Rey te toque, como cantábamos en esta mañana, y te sane y te libere. ¿Cuál es tu necesidad? En esta mañana tú puedes confiar en Él. Y tú en esta mañana puedes confiar que Cristo está aquí, te va a hablar y te va a tocar. Cuando mis hermanos pasen y empiecen a entonar una alabanza, yo les voy a invitar que pasen al frente. Y tú ven como el Señor te ponga en el corazón. Y conforme a tu necesidad, Dios te va a ministrar. Pero en esta hora yo quisiera orar por cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Señor, en esta mañana, que sabemos que Jesús entra proféticamente a la ciudad de Jerusalén, entra como un rey. Nosotros declaramos que Él es el Rey. Jesús es el Rey, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Señor, en esta mañana nosotros descansamos en esa confianza y en esa fe. Señor, yo pido y oro por cada uno de nosotros. Señor, que cuando venga la alabanza y la administración, tu Espíritu se mueva sobre esta iglesia y tú suplas nuestras necesidades. Y que en esta mañana aquel que necesite de ti encuentre aguas que salten para vida eterna. Bendícenos a todos, acompáñanos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y nos despedimos en oración. Señor, en esta hora, damos gracias por tu amor y tu presencia. Gracias porque nos acompaña. Llévanos con bien ahora. Y que doquiera que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga. Que tengan un gran día en el Señor. Si tuviera
la fe como el grano de mostaza. Eso lo dice el Señor.